Bienvenido una vez más al podcast Un Capítulo Diario, en donde vamos a estar haciendo unas review y algunos comentarios respecto de la Biblia, puntualmente el Nuevo Testamento, comenzando desde el Evangelio según San Juan. Estuvimos analizando y viendo un poquito respecto de alguna idea del capítulo 1. Hoy vamos a estar comentando un poquito del capítulo 2. Este capítulo 2, en donde el autor del libro nos cuenta cuál fue el primer milagro del ministerio de Jesús, de la vida pública de Jesús, luego de haber sido bautizado por Juan el Bautista, que eso lo vimos en el capítulo 1. Dejo por acá arriba la tarjetita para que puedan volver a escucharlo, al podcast, si no lo hicieron, que lo puedan ir a escuchar. Y en este capítulo 2 se ve que Jesús, junto con sus discípulos, fueron invitados a una boda. También María, madre de Jesús, fue también invitada. Y estando en la boda, hubo un momento donde faltó el vino. Ahí es donde Jesús hizo su primer milagro, convirtiendo aguas que había en una tinaja que él mismo ordenó volcar agua en esas tinajas. Le hicieron caso, obviamente, a pedido de María, de la mamá de Jesús, que le dijeron, bueno, hagan lo que él le pida. Y habiendo hecho lo que Jesús pidió, él hizo el milagro. Es interesante ver cómo prima primero la acción que pide Jesús que haga antes de hacer el milagro. En esta ocasión, no es un común denominador en todos los milagros de Jesús el que uno tenga que hacer nada, pero en esta ocasión, en su primer milagro, él pidió que se haga una acción primero para luego él hacer ese milagro. Así que si alguien pide que hagas algo a cambio de un favor de Dios, de un milagro de Dios, créeme que esa no siempre es el camino, ese no siempre es la acción que uno debe hacer. A veces Dios lo hace porque realmente quiere hacerlo. Después de ese milagro, Jesús va a Jerusalén, y me gustaría acá detenerme también en algo que hizo Jesús cuando entró al templo. Dice que encontró en el templo, en el verso 14 al 16, Jesús encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y los cambistas en sus puestos. Esto es dentro del templo. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Si bien el Evangelio de Juan presenta esta acción de Jesús al principio, en los otros evangelios aparece esta acción al final de la vida de Jesús, antes que fuese puesto preso y antes que lo ejecutaran. Juan lo pone al principio. Y me llama mucho la atención porque hoy en día en muchas iglesias, si bien el concepto de templo que tenía el judaísmo no es el concepto de iglesia que se tiene hoy en día, o sea, a partir del cristianismo, o sea, el cristianismo cuando nace no tiene iglesias donde reunirse, sino que después del año 325, Constantino es como que expropia los templos de las religiones paganas y se las adjudica a los cristianos para que se puedan reunir. Pero en la época de Jesús el templo era otra cosa, tenía otro simbolismo. No obstante, hoy también la iglesia le llaman la casa de Dios. ¿Quién no escuchó alguna vez que le dicen vengan a la casa de Dios y bueno, etcétera? Pero hoy también se ve en la puerta, como decía Les Luthier, en el puesto instalado en el hall del teatro. Y realmente da la cara de comercio, ¿no? Da la cara como de un lugar sagrado que fue profanado por otro tipo de actividades que nada tienen que ver con el buscar a Dios o el estar en comunión con Dios de manera congregacional, ¿no? Juntos con otros. Hago este paralelismo, pero vuelvo a reiterar, algunos pueden decir, sí, pero el templo de hoy en día cristiano no equivale al templo de Jerusalén, no equivale a lo que era en aquel momento de Jesús
lo que significaba, pero bueno, tranquilamente podría echarse un paralelo y fijarse, ¿viste? Qué sé yo. En lo personal a mí no me cuadra que haya puesto instalados en el hall del teatro o en el hall de la iglesia. A Jerusalén iban de todos lados a adorar, entonces traían monedas de sus regiones. Entonces, bueno, tenían que cambiar en esos exchange del templo a moneda local para poder hacer sus libaciones, para poder hacer sus ofrendas, para poder pagar el impuesto del templo, que también se pagaba. Comprar, por ejemplo, los animales para el sacrificio, por eso también en los puestos había un montón de animales como palomas, y que Jesús, ovejas, bueyes. Pero bueno, siguiendo hacia adelante, en este mismo capítulo, me llama la atención también en el verso 23, este capítulo 2 tiene 25 versículos, en el verso 23 dice: mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 vimos que a los suyos vino y los suyos no la recibieron? Y yo les decía, muchos también creyeron. Entonces, nosotros no tenemos un conteo de cuánta gente creyó o no en él dentro del pueblo de Israel, dentro de los judíos, del pueblo judío, pero acá vuelve a señalar de que muchos, o sea, no fueron pocos, fueron muchos quienes creyeron en Jesús. Y me quedo de todo esto quizás con este concepto que les decía recién respecto de cómo se están manejando hoy en día en muchos templos cristianos. Y creo que estos templos cristianos, sus líderes tendrían que volver a leer estos pasajes y meditar en su corazón. Meditar en su corazón. Una persona que quiera tener un libro de un autor determinado, por ejemplo, confesional, ya existen librerías que tienen esos libros. Tranquilamente se pueden dirigir a esa librería y comprar, o mandar a pedir, o ponerse de acuerdo entre varias personas de la misma congregación que se reúnen y dicen: che, mirá, quiero pedir este libro, vos también querés, ¿por qué no ponemos de acuerdo? Lo mandamos a pedir. O sea, ¿es necesario tener un puesto instalado en el hall del teatro? ¿Es necesario tener puestos instalados a la entrada de la iglesia? En otras confesiones cristianas, aparte de tener los puestitos dentro del hall, digamos, la antesala de la entrada de la iglesia, también los tiene afuera. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Es comercio, puro comercio. Y los creyentes, lamentablemente, somos quienes les damos de comer a estas prácticas. No hablemos de darle de comer a las personas que están comerciando, porque también sería muy fácil ponerse en el rol de juez, que no nos corresponde. Pero sí alentamos a que se siga practicando esto dentro y a las puertas de las iglesias cristianas. Y ya sabemos en el texto bíblico neotestamentario qué es lo que Jesús pensaba respecto a comerciar en la casa de Dios. Así que bueno, nada. Quería dejarle esta reflexión. Si ustedes tienen alguna otra reflexión respecto del capítulo 2, que seguramente hay muchísimo, como les vuelvo a decir siempre, hay muchísimo para reflexionar, muchísimo para aplicar en nuestras vidas cotidianas. Déjenlo en los comentarios, ilumínennos a todos, realmente puedan también compartir. Y si todavía escuchaste este podcast pero no te suscribiste, bueno, te invito a que te suscribas, que hagas clic en la campanita para recibir notificaciones y de esa manera poder estar atento a cuando hay un nuevo podcast y compartirlo con aquellas personas que vos crees que puedan hacer luz este tipo de audios. Sin más, me despido hasta el próximo capítulo, que va a ser el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, el cual vamos a revisar y comentar. Chau.